Ya estamos en comunicación telefónica con Omar López Mato. La verdad que es larga, Omar, la presentación, si bien ya tuviste en alguna otra ocasión, reconocido oftalmólogo, investigador histórico, autor de diversos libros, obviamente muchos de ellos de historia argentina, y en este caso nos vamos a focalizar en dos. Primero, vamos a hablar de el famoso sitio de Buenos Aires del 52, que también se conoce como Sitio de Lagos, y luego vamos a retroceder algunos años para hablar de una batalla que fue muy importante en el marco de las guerras civiles argentinas, porque más allá de que ocurrió en nuestro país, terminó siendo para muchos el inicio de la llamada Guerra Grande en el Uruguay, con directa relación con nuestro país. ¿Cómo te va, Omar? Marco Figueredo te saluda, muy buenos días. Marcos, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente hablar contigo. Bien, bien. Decíamos recién en la presentación los dos temas importantes de hoy. Primero vamos a repasar una etapa que la verdad que es interesantísima desde mi punto de vista, una de las que más me gustan, que tiene que ver con ese tiempo en el que luego del periodo rosista y un breve paso de Urquiza allí en el gobierno provisorio antes de que se separase la Confederación, Buenos Aires había armado una revolución para hacerse autónoma, si se quiere, y de hecho años más tarde haría su propia constitución, y esto se extendería casi por 10 años, hasta fines del 61 con la batalla... Hasta el gobierno de Mitre. Claro, porque es cierto que la Constitución del 60 reunificó de alguna manera, pero los conflictos siguieron. De hecho, la Confederación se tuvo que disolver a fines del 61. Y bueno, esto fue un contraataque, si se quiere, de parte de algunos viejos federales y de los que seguían a Urquiza sobre esta decisión de Buenos Aires tras la revolución, que recordemos había sido el 11 de septiembre de ese mismo año y se había producido aprovechando el viaje a Urquiza, Santa Fe, para inaugurar las sesiones del Congreso Constituyente que precisamente sancionaría la Constitución al año siguiente. La Constitución, sí, pero el problema esencialmente es el mismo. El problema esencialmente es la coparticipación de la aduana de Buenos Aires, los ingresos de la aduana de Buenos Aires. Ese fue la clave de todos los conflictos. Hablábamos de vuelta obligado, el día de la soberanía, todo eso. ¿Qué era? Porque Buenos Aires no quería que navegara libremente los ríos, porque si tenían que pasar por Buenos Aires, pagaban la aduana de Buenos Aires, y los porteños se quedaban con la platita de la aduana. Cuando uno dice, no, pueden navegar el río libremente, dice, no, pará, no se está planteando. Entonces, ese era un problema. Cuando viene, bueno, fue más Rosa, Caseros, viene Urquiza, lo primero que declara es la libre navegabilidad de los ríos. Eso fue la primera cosa que declaró Urquiza y que fue aplaudida por todo el mundo, sobre todo en Europa. Entonces, cuando llega el gobierno de Buenos Aires, dice a Buenos Aires, bueno, mire, ¿sabe qué? Ahora lo que ingresa acá, esto lo tiene que coparticipar. Buenos Aires dijeron coparticipar con las 11 hermanitas pobres, le decían a las demás provincias. ¿Qué? ¿Yo tengo que estar dándole lo que recaudo yo a esta tipa? No. Entonces ahí empieza el gran inconveniente. Es decir, es una simplificación, por supuesto. En el medio hablamos de soberanía de Buenos Aires, esos adornos, esos calificativos, esos adjetivos no concretos, ¿no? Es decir, y en realidad el problema es ese. Es decir, uno siempre en historia, cuando analiza cualquier historia, que nosotros a veces nos enseña la historia como una cuestión muy voluntarista, no porque tal persona tuvo la voluntad. No, tal persona es el emergente de una necesidad económica de un grupo. Rosas era el emergente del grupo socioeconómico de los estancieros que tenía el predominio de que Buenos Aires tenía que vender sus cueros y su industria vacuna y
Charqui y todo eso. ¿Por qué Corrientes siempre se opuso a Buenos Aires? Porque Corrientes tiene un puerto que daba sobre el río Paraná, y entonces necesitaba que los barcos llegaran a su puerto en Corrientes y hacer negocio en Corrientes. Y eso, si vos pones una deuda en Buenos Aires y duplicás la carga impositiva, y bueno, a los correntinos no les convenía. Fíjate, ¿por qué los correntinos son los principales opositores de Rosas? ¿No? Sí, coincido. Mientras que uno tendría que decir lo mismo, pero Entre Ríos, ¿qué pasaba? Está centrado sobre el río Uruguay, la economía de Entre Ríos, estaba sobre Concepción de Uruguay. ¿A dónde tenía sus campos Urquiza? Que hoy lo pueden visitar, la casa de Urquiza, donde lo asesinan. Eso, ahí nomás el río Uruguay. ¿Por qué? Porque aparte cuando él quería comerciar algo, cruzaba de noche el río Uruguay, que lo cruzaba en botecito, y vendía sus mercaderías desde Uruguay, que era un puerto asiático todo Uruguay, un puerto libre, en donde comerciaba con el que tenía ganas y vendía los productos que tenía ganas. Entonces, después venimos con los actos de coraje, los actos patrióticos. Yo no voy a negar el coraje de un montón de gente, pero en realidad la motivación era económica. Primero, porque Buenos Aires no podía competir con el puerto de Montevideo, que era mucho mejor puerto, aún el día de hoy, que el puerto de Buenos Aires. Necesita dragado, Buenos Aires, todo el barro que viene del río Paraná, todo es un problema, fíjate, es lenta. Después, los primeros años del gobierno, ¿sabes cuántas veces entre 1810 y 1820 Buenos Aires atacó a Santa Fe? 4 veces. Sí, algo habíamos hablado también la vez pasada y es cierto. Y ahora bueno, entonces cuando Buenos Aires le dicen, no, sí, ahora nos sacamos la cosa de encima, vamos arriba con todo esto, y aparecen y dicen, bueno, pero ¿sabes qué? Tenés que redistribuir la plata. ¿Qué? No, yo no redistribuyo nada. Y entonces hay todo un movimiento, porque empezó con un movimiento porteño de invadir Entre Ríos, que le salió muy mal, tuvieron que volver para atrás, y ahí aparece la figura del coronel Lagos, que terminó siendo general, un antiguo y distinguido oficial rosista, era un oficial que había estado había estado en Caseros obviamente, pero había sido uno de los partícipes importantes en la batalla de Quebracho Herrado cuando estaban persiguiéndolo a la base por el norte del país. Sí. Noviembre de 1840, o sea, mira el tiempo que había pasado. Noviembre de 1840, la batalla de Quebracho Herrado, un hito olvidado de nuestra historia. Aparte, un disparate fenomenal de la base, pero bueno, y este Lagos se hace un rosista rehabilitado, se hace el vocero del urquicismo, y pone sitio a la ciudad de Buenos Aires, que según volvió, hoy vamos a hablar de las 2 Troyas del Plata. La primera gran Troya del Plata fue Montevideo, con el sitio largo, sí, con la Guerra Grande, y después el sitio de Buenos Aires, que fue mucho más cortito, y que terminó de una forma bastante curiosa, ¿no? A través de la compra de la flota confederada. Pero vamos a tardar un poquitito en llegar hasta ahí, ¿no? Estoy adelantando. Lagos le pone sitio a la ciudad de Buenos Aires, y justamente ¿quién vuelve a ser el defensor de Buenos Aires? El general Paz. El general Paz, que había dirigido la defensa de Montevideo a lo largo de esos 10 años, lo ponen como especialista en sitios, y a quien pone a su segundo, al coronel Mitre, que empieza con su gran campaña política, con su gran figura como caudillo. La ciudad de Buenos Aires, claro, era mucho más chica de lo que conocemos ahora. Por ejemplo, la avenida Callao, que es algo céntrico, era un lugar apartado. La iglesia del Pilar, donde va a ser el cementerio de la Recoleta, era un lugar apartado, es decir, habían puesto los cementerios, ponían bien lejos del centro de la ciudad. Digamos que todo eso, justamente, Omar,
Quería decir, aprovechando esto que está mencionando, todo eso, digamos, se empezó a valorizar de alguna manera con la epidemia en 1871, que muchos de los más adinerados empezaron a ir hacia la zona norte y revalorizar esa parte de la ciudad. Pero es cierto, en aquel momento de década de 50 todavía era parte casi de las afueras. La parte baja. ¿Pero por qué? Porque la parte baja de Buenos Aires es San Telmo, y entonces había más mosquitos. Por eso la fiebre amarilla se ensañó con esa parte de la ciudad. Se dieron cuenta después que la parte norte de Buenos Aires era más alta, había menos mosquitos, y por eso se afincan en lo que es hoy Barrio Norte. Claro, exactamente. Que era sede de quintas muy distinguidas. Hoy literalmente uno puede seguir quién eran los dueños de cada una de las manzanas de toda esta zona de Recoleta, porque eran todas quintas de familias adineradas, que algunas tienen descendientes hasta la fecha de hoy. Entonces, Lagos le pone sitio a Buenos Aires y impide que salga. Pero claro, hay que para un sitio, una ciudad portuaria, si no haces un bloqueo marítimo, no sirve, porque todas las mercaderías seguían entrando. Entonces, ¿a quién ponen a manejar la flota confederada? A un tal Coe, John Halstead Coe, norteamericano. Y John Halstead Coe se empezaron a dar cuenta de que los barcos, en vez de bloquear la llegada de algunos barcos, hacían como una pirueta alrededor, y se enteraron de que le cobraban una comisión para entrar a Buenos Aires. Entonces, Billinghurst, que si vamos a hacer la asociación, Billinghurst es el que después hace el tramo para que llegue a Barrio Norte, porque la gran parte del auge posterior a la fiebre amarilla lo logra este Billinghurst a través del tranvía. Billinghurst ve este movimiento y va y se junta con los encargados de sostener el sitio de Buenos Aires, el general Alvear, el general Paz, estaba Mitre, estaba la familia Lezica, estaba Pacheco también, que Pacheco había sido uno de los oficiales más distinguidos de Rosa, sí. Pero cuando vio que el auge del restaurador se estaba viniendo abajo, se pasó al porteñismo. Entonces Billinghurst le dice, no, pero acá está pasando algo, déjenme que yo voy a hablar con Coe, ¿viste? Y se va a hablar con Coe, y bueno, lo coimió. De hecho, la palabra coima, en realidad hay una de las razones etimológicas. Generalmente coima parece que viene de coimar, que es una palabra brasilera o portuguesa, que quiere decir peaje, ¿no? Pero otra versión dice que coima viene de Coe, del contraalmirante que debido a una interesante suma, sí, le vende la flota confederada a los porteños. Uno de los grandes y a veces poco difundidos actos de corrupción nacional que bueno, marcó un hito histórico. Coe le vende la flota, el único que se resistió a entregar su barco fue Cordero, todo lo demás cobraron la platita y entregaron el barquito, no hubo ningún problema, y a Coe, claro, cuando se va a ir, un baúl lleno de plata, le pagaron, yo hice la cuenta en su momento, no me acuerdo cuántos kilos de oro, pero era como si hablásemos de 150 millones de dólares de oro, ¿no? Un baúl grande. Y lo más gracioso, perdón que vaya y vengan, pero bueno, es así la historia, lo más gracioso es que cuando Coe pasó su precio, claro, Paz miró medio asombrado, como diciendo, ¿y dónde sacamos esta plata? Y ahí apareció Lezica, una familia de banqueros, y dice, ¿cuánta plata es? Bueno, está bien, yo esta tarde le contesto. Y se ve que tenía la plata, tenía el oro enterrado en algún lado, se lo dio, después se lo pagaron, se lo movieron religiosamente,
como un banquero, se lo dijeron religiosamente, pero Coe se llevó su baúl lleno de oro. Y claro, cuando va a tomar un barco que quería volver a Estados Unidos, el capitán de ese barco, porque viste, las brisas y las olas llevan también rumores, le exigió una buena parte de la tajada que tenía, porque si no, no tenía ningún tipo de problema de llevárselo hasta Paraná, donde estaba Urquiza, que probablemente lo iba a recibir con los brazos abiertos, pero iba a ser poca la vida que iba a quedar a Coe por delante. Coe accedió, se fue a Estados Unidos, y lo curioso es que con el tiempo Coe volvió a la Argentina. Y se enterró en el cementerio de la Recoleta, se casó con una hija de uno de los Balcarce, y bueno, que vivió y murió en la Argentina, después de haber hecho este pasaje indigno, digamos, que terminó con el sitio de Buenos Aires, porque vos no tenés bloqueado el puerto y podés esquiar la ciudad 2 años que tengas ganas. Y bueno, se fue diluyendo y Lagos desapareció y bueno, ya está. Se acabó el sitio de Buenos Aires, y Buenos Aires después se incorpora a Pavón, Cepeda y se incorpora realmente a la República, entonces ya no Confederación, a la República. Y bueno, pero los conflictos por el puerto de Buenos Aires continuaron y continúan hoy en día, es un tema de discusión más que importante. Quiero hacer una pequeña digregación porque en un momento fueron el general Rosas y Belgrano, que era hijo de Manuel Belgrano, pero criado por Juan Manuel de Rosas, que se había pasado a la causa porteña, lo mandan, es decir, él vivía en Tandil en realidad, tiene varias estancias en Tandil, recoge a una cantidad de paisanos y de estancieros, etcétera, para ir a ayudar a los porteños contra el sitio de Lagos. Entre los que están reclutados para esta patriada, hay 2 muchachos jovencitos que llamaban José y Rafael Hernández, ¿no? El futuro autor del Martín Fierro. Que tenía en ese entonces poco más de 20 años, habían quedado los 2 huérfanos, la madre había muerto muchos años antes, la madre era Pueyrredón, y José Hernández y el padre de José Hernández administraba una estancia cerca de lo que hoy es Mar del Plata, o por la Luna de los Padres, murió, y bueno, estos 2 muchachos decidieron juntarse a la causa porteña y se alistaron en este ejército del coronel Rosas y Belgrano, y estos fueron atacados por un desprendimiento de las flotas de Lagos y perdieron y se salvaron de morir en la batalla de San Gregorio, que es por cerca del río Salado, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Y los 2 muchachitos estos se salvaron, o sea que vos fijate esas vueltas que tiene que ver el sitio de Buenos Aires con estos 2 muchachos. Siempre Hernández fue un tipo bastante particular desde forma de vista política, porque no era rosista, él era una familia casi unitaria, pero siempre después terminó adhiriendo al federalismo. El libro que escribe poco tiempo después es Por la muerte del Chacho Peñalosa. Es el interlocutor de López Jordán en las guerras jordanistas después de la guerra del Paraguay, ¿no? Donde Entre Ríos se alza después de la muerte de Urquiza, 70 y 73. Exactamente. Y es el que le escribe los discursos a López Jordán, el secretario de López Jordán. Y después, claro, cuando termina la guerra jordanista, se va a Uruguay. En Uruguay se dedica al periodismo. Y en Uruguay, que el periodismo era atacarlo a Mitre, forma casi feroz, con versos, etcétera. Y después cuando sube Sarmiento, también se dedica a atacarlo a Sarmiento. Sarmiento le puso precio a la cabeza de José Hernández, y José Hernández se dedicó en ese tiempo a escribir el Martín Fierro, que era una inspiración en un libro escrito por Lucich, un escritor uruguayo, escritor y marino uruguayo, que escribió Los 3 gauchos orientales, que es también un verso sobre la vida de los gauchos en Uruguay,
fundamentalmente por es decir, que los conchavaban durante las guerras entre los blancos y los colorados. La mayor parte de los paisanos no tenían muy claro para quién estaban peleando, pero bueno, en fin, les toca esa vida, y es lo que ellos escribieron Tres Gauchos Orientales. Y José Hernández lo lee este libro, lo cita Lucich, y hace la versión argentina de los Tres Gauchos Orientales, que es el Martín Fierro, con otras cosas que no había en la cultura uruguaya, porque los uruguayos casi no tenían aborígenes, no tenían indios. Entonces aparece la figura de la cautiva, él se va a vivir con los indios, el conchavo en los fortines, que eso tampoco era una parte de la historia uruguaya, pero bueno, en fin, José Hernández termina de escribir el Martín Fierro, en donde hoy está el Banco Nación, ahí en Plaza de Mayo. Bueno, sí, he estado allí. Y el Hotel Argentino, cuando todavía Sarmiento le había puesto a precio su cabeza. Después tuvo una amnistía y él publica el Martín Fierro, que se convierte en un éxito editorial brutal, traducido a todos los idiomas, al ruso se tradujo el Martín Fierro, y se convierte en un personaje notorio dentro de la política argentina, no sin antes haber vivido toda una cantidad de peripecias, como ir a buscar al hermano que estaba en el sitio de Paysandú, Rafael. Siempre eso de los hermanos sean unidos no es una expresión poética, es una expresión real. Sí. Los dos Hernández eran muy unidos entre ellos, y Rafael, que le sobrevivió a José, fue el que ayudó a la difusión del Martín Fierro. Sí, me digo de mambo, ya sé. No, está bien, bueno, estamos hablando de que el primer Martín Fierro, no la vuelta, sino el original, el más conocido, fue en el 72, en pleno gobierno de Sarmiento, sí. Pero antes hacía mención al tema de que nunca había sido rosista y que incluso tenía algunas simpatías por los viejos unitarios. Me parece que eso empezó a cambiar, ya que estamos hablando de Hernández. Ya vamos a volver a lo del sitio, pero es un personaje muy conocido, y me parece que eso empieza a cambiar cuando, justamente nombrabas también al hermano, cuando presencian la masacre de Cañada de Gómez, y ahí se hace enemigo de Mitre. Estamos hablando de noviembre de 61, cuando ya había pasado la batalla de Pavón. Tal cual. Yo ya estoy hablando, esto estamos hablando de 7 años después, porque estamos hablando del sitio de Buenos Aires, 52, en ese momento ya te digo, eran dos jovencitos, yo creo que no llegaban a tener 20 años. Sí, y Hernández nació en el 34, José. Por eso, en ese momento eran muy jovencitos, y después se fueron después participaron de las batallas, etcétera, ¿no? Es decir, y es verdad, ellos son antimitristas, para decirlo de alguna forma, ¿sí? Ya te digo, y contra Sarmiento, y bueno, que participan en la guerra jordanista, que era el que le escribía los discursos a López Jordán, ¿no? Sí. Gran periodista. Y para el que no sabe, Omar, ya que habla de López Jordán, fue el que justamente por considerarlo traidor es el que había matado justamente a Urquiza en 1870, cuando ahí nace la rebelión jordanista antes del segundo intento. Claro, hay una serie de discrepancias. Yo tuve la oportunidad yo conozco a descendientes de López Jordán, ¿no? Sí. Y según ellos, López Jordán no tuvo nada que ver con la muerte. Él había sido subalterno. Es más, una de las hermanas de López Jordán tenía un hijo de Urquiza. Urquiza tuvo 21 o 22 hijos. Uno era hija de una de las hermanas de López Jordán. Se ganaba las vestiduras en esa época por eso. Y porque había pasado ya bastante tiempo, y sin embargo López Jordán siguió trabajando, pero Urquiza toma toda una serie de actitudes bastante, es decir, deja de lado la defensa del federalismo. La historia de Chacho Peñalosa es clarísima al respecto, ¿no? Es decir, no lo ayudó a Chacho Peñalosa a pesar de las cartas que le mandaban. Y bueno, hay por ejemplo varios riojanos que intervienen en la muerte de Urquiza, en el ataque del Palacio. Y que López Jordán haya tenido injerencia directa nunca se termina bien claro. Lo que sí le parece es el hombre fuerte
de Entre Ríos y quiere llevar la revolución anti-sarmientina a todo el litoral. Bueno, las 4 guerras jordanistas fracasan, tiene que ir varias veces del país y al final definitivamente tiene que abandonar el país, y es ahí donde José Hernández lo acompaña y desaparece. Yo no diría, no me atrevería a hacer la afirmación esta de que López Jordán podrá haber estado de acuerdo, podrá haber tomado ventaja de la situación, pero que él haya dirigido el puñal asesino, no lo... Sí. Yo no tendríamos, es un tema de discusión. Es un punto interesante, porque en general se lo asocia así. Pero también porque él es el que aprovecha la circunstancia, él es el que sostiene el hombre fuerte de Entre Ríos, de esa forma. Ahora, que él haya asesinado, ordenado el asesinato de Mitre, de Urquiza, yo no lo sé. Ahora, que se hizo el distraído, sí, porque él lo podría haber defendido. Sí, de hecho, te digo, muchos de los que participan son riojanos. Sí, ahí quedó claro el concepto, y es apasionante la historia en el sentido que vos hablabas, por ejemplo, de lo de Cou, cómo volvió y demás, de algunos idas y vueltas que pasan, y en el caso de Urquiza, había estado en una revolución fracasada por cambiar el gobierno de Entre Ríos en 1831 con el padre de Ricardo López Jordán. Es decir, que esto viene de larga data. Sí, era una relación entre Urquiza y el padre de López Jordán, pero eran socios. Trabajaban, y ya te digo, una de las novias de Urquiza era López Jordán. Era la hermana de Ricardo. Volviendo un poco al sitio, ahora sí, a esta época, lo explicaste muy bien. De hecho, voy a ser sincero ante los oyentes que la parte esta que contabas de Cou, del tesoro de Lezica y demás, cuando tuve conocimiento de la misma fue gracias a un programa suyo, y después me enteré que está el libro, de paso lo nombramos porque también al que le interesa, existe un libro justamente del sitio de Buenos Aires, Sin Mañana, que escribiste. Sin Mañana, claro, porque cuando uno lee estas cosas dice, ¿y qué futuro puede tener el país? Entonces el libro termina diciendo, y estos parecen países que no tienen mañana, sin mañana. Ese es un poco el sentido. La historia del sitio de Buenos Aires no es muy larga, es un episodio, muchos episodios heroicos. Está el famoso, que está en todos los libros de historia, la iconografía cuando lo hieren a Mitre en los campos de Langton, que vendría a ser algo así como Constitución. Fíjate vos, estamos hablando del sitio de Buenos Aires y estamos hablando de Constitución, en donde se libraban las batallas. En donde a Mitre lo hieren, él sale a la defensa de una avanzadilla de las tropas de Lagos, y lo hieren en la cabeza, con una tan buena suerte de que esa mañana la esposa, Delfina Beria, le había cosido un emblema de bronce en el kepis. Y la bala que le impacta justamente en el bronce que le había cosido esa mañana a la esposa. Fíjate vos la historia. Pero era tan fuerte la bala que le hundió el hueso frontal. Y el hueso frontal, claro, un pedazo de hueso que estaba apretando el cerebro. Entonces se lo llevaron a Avellaneda, se lo llevaron al centro para que fuera operado. El general Paz dijo algo así como, si me lo sacan a Mitre me están sacando un batallón, y lo opera el doctor Almeida, un muy buen cirujano, que en realidad la operación era medio paga, porque en realidad le cortaban la piel y retirabas el hueso, pero bueno, había que hacerlo de un personaje como era Mitre. Por eso Mitre siempre le quedó, si uno ve los retratos de Mitre, tiene como una herida estrellada en la frente. Y nunca más volvió a usar kepis. Generalmente, cuando se lo ve usando kepis, es anterior a este accidente, cuando era más joven. Después siempre usó chambergo, porque el chambergo era blando y no le apretaba la herida. Entonces, como general, después cuando es general de la guerra del Paraguay,
Y que sucede que todo el retrato de Mitre aparece con chambergo. Y de hecho, era todo un símbolo el chambergo de Mitre. Los mitristas usaban chambergo, usaban un sombrero. Él como oficial usaba sombrero. Y es más, hasta cuando muere, el símbolo de Mitre era un chambergo. La ira esta de Mitre era tan conocida que cuando él tiene una entrevista con el emperador de Brasil, le había llegado este rumor al emperador, a Pedro II. Y Pedro II parece que durante la entrevista le pide permiso, por favor, general, discúlpeme, usted me deja verle la herida de cerca, y Mitre se saca el sombrero y él ve la herida y le dice, ¿y esto me duele? Y le dice, no, para nada, nunca tengo dolor de cabeza. Es más, yo le recomiendo a la gente que si no quiere dolor de cabeza, tengan un disparo en la frente. hacía chistes con su herida. Y es justamente la secuela más importante que queda de esta historia del sitio de Buenos Aires. Exactamente. Bueno, hasta ahí justamente el tema del sitio. Menciono justamente lo que decía hace un ratito. Al que le interesa, hay un libro suyo, Sin Mañana, Historia del Sitio de Buenos Aires, de Olmo Ediciones. Y también hay otro, precisamente, que habíamos dicho que íbamos a hablar en la jornada de hoy, que tiene que ver con Fructuoso Rivera, pero en este caso una batalla específicamente. Más allá de que, hablando de libros, también escribiste La Patria Posible, el general Fructuoso Rivera y las guerras civiles argentinas. Esta que vamos a mencionar, porque fue un 6 de diciembre, igual que lo del sitio, pero 10 años antes, la batalla de Arroyo Grande marcó de alguna manera un antes y un después en lo que eran las guerras civiles, por lo que decía al comienzo. Por un lado, obviamente, lo que sucedió aquí en nuestro país, y por otro lado, porque para muchos fue el inicio de la Guerra Grande del Uruguay, porque pocos meses después empieza lo del gobierno de Cerrito y la defensa de Montevideo. Sí, bueno, acá es primero, el libro más que nada tiene sentido porque el principal opositor del rosismo fue Fructuoso Rivera. Fructuoso Rivera es el que permite que se alojen en Montevideo todas las personas que estaban oponiéndose al gobierno de Rosas. Entonces ahí, fíjate vos, estaba los hermanos Varela, estuvo Mitre, por supuesto, como oficial del ejército, porque Mitre llegó a ser oficial de 3 ejércitos. Mitre fue oficial del ejército uruguayo primero, y gracias a la conexión que tenía con los oficiales uruguayos, es que se los trae después para que le ayuden a unificar el país. Los coroneles orientales de Mitre eran todos los que él conocía durante el sitio de Montevideo. Borges, Rivas, Arredondo, todas esas personas que después lo ayudan a combatir el federalismo que se le oponía al porteñismo, bueno, los trae Uruguay. Venancio Flores. ¿Cómo? Venancio Flores también fue alguien muy importante. Venancio Flores justamente, bueno, después, sí, pero Venancio Flores, ¿qué pasó? Venancio Flores se lo lleva para cuando fue la batalla de Pavón y Cañada de Gómez, que es un episodio nefasto de la historia de Venancio Flores. Venancio Flores es un tipo bastante nefasto, lo que pasa es que, bueno, dirigió después la política uruguaya durante muchos años. Fue el sucesor de Fructuoso Rivera dentro del comunalismo, pero es el responsable de haber traído las tropas argentinas para sitiar a Paysandú, la heroica defensa de Leandro Gómez, es gobierna rígidamente el Uruguay durante todos esos años, es el que, bueno, envía las tropas uruguayas durante la Triple Alianza, pero por casi un deber personal que tenía él con Mitre. Bueno, Venancio Flores es una persona bastante complicada, sobre todo para nuestra historia. Pero Fructuoso Rivera, por otro lado, era la persona, fundador del Partido Colorado, y es el que le da el apoyo a los unitarios y a los lomos negros, a todo el antirracismo. Entonces ahí está, yo te digo, en Montevideo está Mármol, está los hermanos Varela, como decía, está Alberdi, está Mitre, en un momento estuvo transitoriamente Sarmiento, está Gutiérrez,
está Cané. Bueno, entonces, gran parte, después lo que van a ser los conductores de la organización nacional, vivieron sus años de exilio y de miseria dentro de la ciudad vieja de Montevideo. Cuando está volviendo Oribe, que fue el segundo presidente, al cual Fructuoso Rivera se enfrenta, y de ahí salen los dos partidos originales de Uruguay, que es el blanco y el colorado. Carpintería. Rivera le gana la batalla a Oribe, la batalla de Carpintería, y Oribe viene a Buenos Aires, le pone al servicio de Rosas, al que conoció en el tiempo antes, y a Oribe, Rosas le da el comando de las tropas que van a combatir contra la Valle en el norte del país. Una cosa muy extraña, la verdad que es medio raro. El expresidente uruguayo le ha puesto de general argentino en un ejército represor en donde delega, es decir, disminuye en el mando a figuras de la talla de Pachico o de Lagos o bueno, Mancica no lo había puesto, pero bueno, sobre todo de Pachico, que se resignan a tener un lugar secundón, y en realidad Pachico era mucho mejor oficial que Oribe, mucho mejor militar que Oribe, pero bueno, él se resigna a la disposición de Rosas, y Oribe, bueno, al final logra su cometido, no logra el cometido, porque el cometido era que Rosas le había pedido que le trajera la cabeza de la Valle, y por ese acto heroico de ese grupo de los 168 seguidores finales, que lo descarna, el coronel Namel lo descarna al cadáver de la Valle, y se logra llevar los huesos, la cabeza y el corazón al Potosí, donde es enterrado, y creo que lo repatrian después de 1870, 1865, me acuerdo de la fecha. Entonces, cuando Oribe está volviendo, claro, vuelve con sus oficiales orientales, y vuelve con el apoyo de Rosas, que dice Rosas, bueno, ahora vamos a darle un escarmiento a Rivera, al gaucho Rivera, como le decía Rosas. Y Rosas, con esas cosas de astucia que tenía, él estaba en diálogo constantemente con algunas de las autoridades inglesas. Y a Mandeville, que era el representante británico en Buenos Aires, le hace creer de que Oribe va a cruzar el Paraná en otro lado. Y entonces, claro, Mandeville le dice a Rivera, que Oribe va a cruzar por tal lado. Fructuosa lo espera en ese lado, y Oribe cruza el Paraná por otro lado. Ese es el lugar ideal para atacar. Claro, bueno, debido a esta mala información, no lo puede contener cuando está cruzando el río, que era el lugar ideal para poder atacar. Y también Rosas, haciéndose el pavo, le da a Mandeville otra falsa información, diciéndole que las tropas de Oribe venían muy maltrechas, que tenía poca gente, tenía mala caballada, y entonces Fructuoso Rivera, muy orondo, muy envalentonado por estas noticias que le habían sacado a Rosas, que no tenía un pelo de tonto, por Mandeville, se va a enfrentar, digamos, de una forma no muy preparada contra Oribe, que lo destruye en Arroyo Grande. El Arroyo Grande, Entre Ríos, porque hay un Arroyo Grande en Uruguay, sí, que hoy es la ciudad de Ismael Cortinas, que después voy a hacer una delegación y voy a unir los dos temas con Hernández con Ismael Cortinas. Pero bueno, entonces Arroyo Grande es un gran desastre para Fructuoso Rivera. Fructuoso Rivera tiene que salir disparando. Además, dejó dos preciosas pistolas y gran parte de su equipaje librado ahí, porque tuvo que salir rompiendo caballos para poder escaparse. Se va primero a Brasil y después vuelve rápidamente. Se vuelven a armar las tropas en Montevideo, y ahí justamente surge nuevamente la figura del general Paz. Nosotros hablamos, para hacer cronología, de ahí le estamos mezclando un poco a la gente, de que Paz es el defensor de Buenos Aires, pero en 1852, pero él durante 10 años, casi 10 años, dirige la que viene llamada Troya del Plata, que es la defensa del sitio largo de Montevideo, ¿no?
Sí, sí, estaba al tanto, pero es muy importante que se lo digamos a los oyentes que quizá no tenían ese dato. Un poquito para adelante y para atrás, entiendo y aparte este periodo de la historia es bastante complicado, ¿no? La batalla de Arroyo Grande es la predominancia de Oribe sobre toda la campaña uruguaya. Todavía Colonia, Salto, etcétera, se pueden seguir defendiendo, pero la colonia, toda la parte, ¿cómo se llama? No ciudadana, la parte de campo de Uruguay está bajo el dominio de Oribe, impone un sitio que no es un sitio muy estrecho, a la ciudad de Montevideo durante largo tiempo, con ayuda de las tropas argentinas, porque había tropas rosistas que estaban en alrededor de Montevideo siguiendo la ciudad. Una sola vez tuvo un ataque fuerte Oribe como para tratar de conquistar la ciudad. El resto del tiempo fue un sitio bastante débil, bastante fluo, ¿no? Se estaba, por ejemplo, la gente que quería enterrar a sus deudos. El cementerio central de Montevideo estaba fuera de la ciudad de Montevideo, fuera de los muros de Montevideo, y bueno, se permitían hacer las procesiones, que lleve la gente a enterrar sus muertos a lo que hoy es el cementerio central de Montevideo. De ahí es que hubo algunas figuras de la historia argentina que terminaron en el cementerio central de Montevideo, como fue, por ejemplo, Suárez, el coronel Suárez, el general Suárez y Olavarría, que eran dos oficiales sanmartinianos. El general Suárez después también fue el abuelo de Jorge Luis Borges, y Jorge Luis Borges le dedicó algunos sentidos poemas a que había sido un héroe americano, porque fue a él que se le atribuye literalmente la victoria de Ayacucho, y bueno, ellos mueren enterrados en el cementerio central de Montevideo. Y eso fue muy largo, existieron los dos gobiernos durante mucho tiempo, sí, ¿no? Y hasta ¿qué pasa? Cuando se subleva Urquiza lo primero que hace es ir a buscar las tropas argentinas que estaban sitiando Montevideo. Y ahí en Uruguay, y frente a Oribe, es que Urquiza dice la famosa frase: ni vencedores ni vencidos. Sí, sí. No exacto. La dice Caseros, la dice mucho antes de Caseros en Uruguay. ¿Por qué? Porque él no quería enemistarse con Oribe. Oribe tampoco quería pelearse contra Urquiza, y cuando lo ve Urquiza le entrega todo, yo no quiero saber más nada. Ahí pierde el control del dominio sobre el sitio de Montevideo, y Urquiza incorpora las tropas rosistas para pelear contra Rosa. Tal es así que una de ellas, lo que era el regimiento Aquino, sí. Aquino era un oficial sanmartiniano, literalmente, sí, había participado de la guerra de independencia, que se había destinado en Chile, vuelve y le encargan una de estas tropas que eran argentinas, pero que estaban trabajando en el sitio de Montevideo. Y el que era Aquino era un tipo de mano fuerte, se granjeó varias enemistades, y un buen día, en el camino hacia Buenos Aires, a la batalla de Caseros, este regimiento se le revela y lo mata al coronel Aquino. Y un detalle histórico raro: esa noche Mitre iba a ir a cenar con Aquino, pero se extravió en el camino, y llegó cuando Aquino ya estaba muerto. Si no, vaya a saber que nos quedábamos sin presidente e historiador como fue el general. Una duda, Omar, ya que vos conocés muy bien lo que es el Uruguay, porque recordemos que anteriormente Rondó, que aquí es muy conocido, más allá de haber perdido la mayoría de sus batallas, pero es muy conocido, allí la victoria, digamos, más importante fue la del Cerrito. Y acá estamos hablando de que el gobierno, digamos, de Oribe se denominaba del Cerrito. ¿Tenía la similitud del lugar? El Cerrito, sí, es el mismo lugar. Lo que pasa es que la victoria de Rondó contra los españoles
mientras que el Cerrito de Cestianza Uribe es en el mismo lugar, es una colina que queda en las afueras de Montevideo, y ahí se hace el gobierno del Cerrito, pero no, es decir, es el mismo lugar en donde hubo una batalla, pero una fue contra los españoles y la otra batalla fue contra los, es decir, no fue una batalla, sino que fue un lugar en donde se afincó el ejército de Uribe y hizo su gobierno paralelo. Es más, hasta había un puerto, el puerto del buceo en Montevideo, sí. Era el puerto de Oribe. Hay una aduana de Oribe que todavía está en pie, que es un edificio que hoy es del arma artillería. ¿Y es el mismo que el combate naval del buceo de Brown? ¿Es el mismo sector? Sí, es el mismo sector, sí, porque la parte de la batalla de Brown se hace fuera de las radas de Montevideo, frente a lo que hoy en la playa del buceo, y después Brown entra a las radas de Montevideo y bueno, continúa la batalla y la batalla naval y termina con la batalla empieza en el buceo, está a 10 kilómetros, y después las naves españolas vuelven a puerto y ahí Brown lo continúa el ataque ya literalmente dentro del puerto de Montevideo. Omar, nos queda poco tiempo. Había mencionado que querías decir algún detalle más respecto de José Hernández. En este Arroyo Grande, porque José Hernández cuando se va cuando derrotado López Jordán, él se va primero a Sacramento, a Brasil, al librado de Sacramento, y después va a Montevideo. En el camino está justamente lo que antes se llamaba Arroyo Grande, que hoy se llama el pueblo de Ignal Cortina. En ese lugar, Hernández conoce a un paisano que se llama Martín Fierro, y habla con este paisano le cuenta que él había participado en las guerras civiles y que había peleado para un bando, para el otro, y bueno, y nada más, le quedó esa historia. Después él siguió su camino por Montevideo y vivió y ejerció el oficio de periodista. Pero aparentemente de Martín Fierro, que todavía en Israel Cortina hay una pena, ¿no? Se dice que acá vivió el gaucho Martín Fierro, que lo conoció a José Hernández, sería la fuente de inspiración del Martín Fierro con el que nos deleitó a generaciones de argentinos. O sea que en otro lugar de Arroyo Grande, que no es el Arroyo Grande de la batalla, aparece la figura que después sería inmortalizado, aparentemente esa es la leyenda, que después sería inmortalizado en la literatura argentina, es este Martín Fierro, que después se convirtió en Martín Fierro. Muchísimas gracias por este contacto, Omar, quedó muy claro, fuimos de un lado a otro, apasionante los dos temas, así que salió todo bien y que sigan todos tus éxitos y por supuesto nos mantenemos en contacto a través de la web de Historia Hoy. Bueno, muchísimas gracias, como siempre oportunidad para poder hablar contigo, que es un gusto. Lamentablemente sé que me disgrego bastante, que voy bastante para adelante y para atrás, pero bueno, nada, es una de esas formas de compartir anécdotas. Yo creo que hay anécdotas divertidas, que para todo el público que le quede la historia de esta corrupción del contraalmirante Coe, que le quede la historia del sombrero del chamaco de Mitre, que le quede esta historia de José Hernández conociendo a Martín Fierro, y bueno, nada, son pequeñas anécdotas que jalonaron nuestra historia, y la suma de estas petites histoires, de estas pequeñas historias, hace la gran historia que debemos conocer.